Listo. Entonces pasemos por estos rápidos. Entonces, el primer problema que era lo que decía. Entonces teníamos un campeonato de fútbol que queríamos reconstruir, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos daban, digamos que la primera parte es como toda la carreta del campeonato de fútbol. Entonces, lo que nos estaban dando era cuántos partidos tenía el campeonato de fútbol, teniendo en cuenta cuántos goles había metido cada uno de los equipos. ¿M? Y a partir de esos goles, pues teníamos que ver qué equipo había ganado el campeonato. ¿M? Entonces, básicamente, como ir contando eh, la cantidad de veces que aparecía el nombre de cada uno de los equipos y dependiendo de eso, al final teníamos que responder eh, cuál fue el equipo que metió más goles, entonces cuál fue el equipo que ganó. ¿M? Entonces, pues la idea de esto, digamos que este era el problema fácil de calentamiento. Entonces, lo que teníamos que hacer era ir, pues básicamente como este era el input, el nombre de cada uno de los equipos y simplemente pues para cada uno de ellos teníamos que ir contando cuántos goles iba metiendo. Entonces, cada vez que lo leíamos, pues leíamos el nombre del primer equipo, entonces decíamos como listo, esto es un equipo que va a meter ya un gol porque lo leímos. Después, cada vez que nos encontrábamos ese nombre, simplemente le sumábamos un gol a ese equipo y cuando nos encontrábamos el siguiente nombre, pues ese era el segundo equipo y entonces íbamos acumulando los goles en ese equipo y al final, pues el que tuviera más goles era el que ganaba, que eso era lo que tocaba imprimir. Digamos que la dificultad de este problema era acordarse del nombre de cada uno de los equipos. Em, entonces, pues este era el código que era más o menos directo. Digamos que lo raro es saber en dónde está cada uno de los equipos. Entonces, em, tocaba acordarse de cada uno de los equipos, entonces una variable para cada uno de los equipos y simplemente ir mirando si es el primer equipo, entonces pues lo guardo y aumento los goles y si no, pues tiene que ser el segundo equipo y simplemente aumento los goles sobre, lo guardo y aumento los goles sobre ese. Y al final pues miro a ver tuvo, quién tuvo más goles, cuántas veces salió, cuál de los nombres de los equipos fue el que salió más veces y ese es el que tengo que imprimir, ¿no? ¿Alguna pregunta? Este era bastante directo. Uno podría hacerlo con un diccionario, entonces simplemente uno lo que puede hacer es meter el nombre del equipo al diccionario, entonces si ya existe, simplemente le suma uno y si no existe, pues lo mete y lo pone con uno, pero da exactamente lo mismo, pero eso es equivalente a hacer estas operaciones, entonces no importa. El segundo problema que era lo que nos estaba diciendo, andando es un string y un entero y entonces tenemos que ver, pues está definida la multiplicación entre el string y el entero, que es simplemente concatenar el string, el número de veces que diga el entero, como esa es la operación que tenemos ahí. Eh, y lo que queremos ver es, eh, queremos ver para dos strings que nos están dando cuál es el string más grande de tal forma que cada uno de los strings lo divida. Y para dividirlo, sí, tenemos que ver sí, cuál es el string más pequeño que los divida a los dos. Sí, sí, estaba diciendo el otro problema, que es el más grande tal que cada uno lo divide. Entonces, ¿cuál es el string más pequeño que puede dividir a cada uno de los strings? ¿Mm? Entonces, es básicamente eso. Aquí cada uno de los strings está restringido solamente a tener letras de la A a la B, que eso simplifica el problema porque solamente tengo como cierta cantidad de variaciones para hacer la división de las cadenas, pero aquí la clave está en que lo que necesitamos hacer es dividir los strings. ¿M? Entonces esto suena un montón a el algoritmo de la división, que realmente lo que tenemos que hacer es mirar el tamaño de cada uno de los strings y ver cuál es
el MCD, el mínimo común divisor. El mínimo común divisor, y con el mínimo común divisor ya puedo sacar eso, porque realmente lo que está pasando es que necesitamos un múltiplo de ambos strings, pero el múltiplo de ambos strings no necesariamente, pues el mínimo común múltiplo no necesariamente va a ser el string más pequeño que cada uno, no, porque necesitamos que este string divida cada uno de los strings, entonces ese no necesariamente lo va a dividir, pero si sacamos el máximo común divisor por uno de esos teoremas de la división, de donde si los números son primos relativos, el máximo común divisor es igual a la multiplicación de los números, que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los números dividido el máximo común divisor o algo así. Eso es un teorema que existe, que todos aprendieron en MEL. Ese es el que toca, ese es el que toca aplicar, pero más o menos con un ejemplo se ve así. Entonces, si yo tengo cada uno de mis strings, entonces estoy buscando este string de la respuesta ANS que tiene que tener longitud mayor que cada uno de ellos. Entonces la longitud tiene que ser cada uno de los strings que me están dando multiplicado por algún número. Esa es simplemente pensando en la longitud y después vemos cómo se divide. Pero si yo puedo hacer eso, entonces yo sé que la respuesta, como lo que es la respuesta realmente se va a convertir en el string completo dividido el tamaño de cada uno de los strings, eso es la cantidad de veces que lo voy a multiplicar, multiplicado por cada uno de los strings, que eso básicamente lo que está haciendo es decirme cuántas veces tengo que concatenar cada uno de los strings que me están dando para poder llegar a la respuesta del string. Y eso es lo mismo que sacar el máximo común divisor entre el tamaño de cada uno de los strings y dividir el string, cada uno de los strings por el máximo común divisor y multiplicar el otro string como concatenar el otro string por ese número. Entonces yo cojo el primer string, el tamaño del primer string, lo divido por el máximo común divisor entre los dos strings y concateno el segundo string ese número de veces. Y hago lo mismo con el otro string. Si esas cosas son iguales, entonces ese es el string que queremos responder. No, porque estamos buscando uno más pequeño que los dos puedan dividir. Que eso debería ser el mínimo común múltiplo, pero el mínimo común múltiplo no los dividamos, sí. Ese es el problema. Pero por ese teorema, es que no me acuerdo exactamente cuál es, em, sé que hace 8 días pude llegar a él y se me olvidó anotarlo, pero hay un teorema que dice exactamente eso, que es la relación como entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, y ese es el teorema que estamos utilizando para llegar al máximo común divisor, que eso es lo que nos va a dar lo que necesitamos. ¿Mm? Eh, que pues básicamente en este problema, si tratamos de hacer estas cosas, entonces pues si ese es eh, BA tiene longitud 4 y si T es BA tiene longitud 2, el máximo común divisor entre ellos es 2 y lo que hago es intercambiar cuántas veces estoy concatenando cada uno de los strings por la división de la longitud con el otro. Entonces si cogemos la longitud de S con el máximo común divisor, eso se lo concatenamos a T y la longitud de T dividido el máximo común divisor se lo concatenamos a A. Y al final los strings me tienen que dar iguales y esa sería la respuesta. Y si no me dan iguales, quiere decir que no hay respuesta. Que este es como el ejemplo negativo de lo que teníamos. Entonces, si tengo ABA como S y AB como T, eh, y hacemos exactamente el mismo proceso, al final no me va a dar exactamente el mismo string. Entonces, cuando hago ABA dos veces, eh, eso me daría ABA, ABA, y si hago AB tres veces, me daría AB, AB, AB,
que no son el mismo string, entonces eso quiere decir que la respuesta no se puede, y ahí tocaría decir -1, que era lo que decía el problema. Entonces, esta es la propiedad importante, ¿no? Como darse cuenta de eso del máximo común divisor. Y entonces, este es el código que está realmente en C por esta función de acá, que calcula el máximo común divisor entre los números gratis. Eh, no existe en la mayoría de las librerías de los lenguajes. Eh, y si no existe, pues uno lo tendría que implementar, que son las cosas que uno tiene que poder implementar con los ojos cerrados, pero pues saber que esto existe es muchísimo más rápido que tener que implementarlo. Digamos que este es como lo importante de esta implementación. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente seguir esos pasos, calcular el máximo común divisor, ver S con la división de la longitud de S con el máximo común divisor y T con la división, no, S con la división de la longitud de T con el máximo común divisor y T con la longitud de S dividido el máximo común divisor y simplemente concatenamos esos. Si son iguales, pues entonces la respuesta es cualquiera de los dos, realmente no importa, y si no son iguales, respondemos -1. Y esta función de multiplicación es simplemente hacer la concatenación de los strings, que toca hacer la mano en C. Por ejemplo, uno se podría agarrar esto en Python si usa la función que sabe hacer esto. Hay una función en Python que sabe hacer eso. No es importante. Listo. Entonces, este problema era el de los paréntesis. Entonces, lo que nos estaban dando es un string que tiene una cantidad balanceada de los paréntesis, pero que no necesariamente está balanceado el string que nos están dando. Entonces, lo único que nos aseguran en este problema es que yo tengo la mitad de los paréntesis que están abriendo y la mitad de los paréntesis que están cerrando, de todos los paréntesis que me están dando, que pueden estar en cualquier orden, y lo que me están preguntando es si yo puedo construir con los paréntesis que me están dando una cadena balanceada de paréntesis, ¿m? Que siempre se puede construir. Entonces lo que tenemos que hacer es la construcción y retornar el mínimo número de movimientos que puedo hacer entre paréntesis para que la cadena que me están dando quede balanceada. Entonces, si la cadena que me están dando es balanceada, por ejemplo, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, pues el mínimo sería 0. Pero si me dan uno que cierra, uno que abre, uno y uno que abre y uno que cierra, esa no estaría balanceada, y entonces ahí tendría que hacer un movimiento de alguno de los paréntesis de la mitad. Y esa es realmente la clave de lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos que estos problemas como de balanceo, uno los tiene que pensar, digamos, computacionalmente como una pila, porque esa es como la forma natural de resolverlos, pero realmente lo que tiene que hacer es simplemente ir contando los paréntesis. Entonces, eso es lo que queremos hacer acá, que es como el conteo normal de los paréntesis. Cada vez que abre un paréntesis, le sumo 1 a mi contador. Cada vez que cierra un paréntesis, le resto 1. Si al final esa resta está en 0, pues como el contador está en 0, quiere decir que las cosas están balanceadas. Si en algún momento ese número baja de 0, ahí estoy perdiendo el balance. Y entonces ahí es donde tengo que tomar la decisión de hay un paréntesis que tengo que mover, eh, y entonces le contaría 1 a mi respuesta. Entonces, en esta cadena, yo cada vez que abro uno, voy sumando 1. Entonces desde el primer paréntesis voy contando, abro otro paréntesis y le sumo 1, y cuando cierro los voy restando. Entonces tengo que mantener la cuenta pues positiva o hasta 0, depende de dónde esté en la cadena. Si llego al final de la cadena, por las condiciones del problema, sé que necesariamente voy a estar en 0. Y pues si estoy en un número positivo, quiere decir que tengo cosas por leer todavía. Entonces acá ya tengo un problema, entonces abro el paréntesis
le sumo 1, cierro el paréntesis y le quito 0, y cuando cierro el otro paréntesis quiere decir que está desbalanceada la cadena. Pero por la forma en la que nos están dando los paréntesis, entonces esto es un movimiento que tengo que hacer. Y ese movimiento que tengo que hacer depende de qué quiera, que es o coger este paréntesis que está cerrando y lo muevo hasta el final de la cadena, porque yo sé que tiene que haber otro paréntesis que está abriendo que me va a balancear las cadenas por la forma en la que se construyen. Entonces yo solamente puedo tener un paréntesis que abre seguido de uno que cierra, o un montón de paréntesis que abren seguido de un montón de paréntesis que cierran, como los voy, ¿cómo se dice? Como encasillando entre los paréntesis, o simplemente los voy poniendo uno seguido de otro. Esos son los dos casos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Coger ese paréntesis que me dio el -1 y moverlo hasta el final, que sería un movimiento, o me voy hasta el siguiente paréntesis que abre y moverlo hasta el principio. Porque como sabemos que tenemos la misma cantidad de cada uno de los paréntesis, entonces tiene que haber más adelante un paréntesis que abre que está desbalanceado. Y entonces si cojo ese, lo quito y lo pongo al principio, pues ya balancearía con este, porque estamos metiendo entre paréntesis todo lo que había pasado antes que estaba balanceado. Y si ponemos este al final, pues estamos eh, metiendo entre paréntesis todo lo que está dentro que debería estar balanceado. Entonces, esa es la idea, pero aquí la clave es no hacer realmente el movimiento, sino simplemente contarlo. Como sabemos que tenemos que hacer ese movimiento, entonces simplemente lo contamos y seguimos con la cadena. Entonces, nos encontramos ese paréntesis que desbalancea la ecuación, lo vamos a poner al final y simplemente el siguiente paréntesis lo contamos como si estuviera balanceada la cadena, entonces como si estuviéramos en el cero que está justo antes. Entonces, el siguiente paréntesis que nos encontramos, simplemente lo contamos como ahora estamos en el paréntesis 1, porque ese que nos dio -1 es como si estuviera al final, y así no tenemos que volver a contar la cadena para asegurarnos que está balanceada. Y entonces uno sigue hasta adelante y pues así ya puede llegar al final. Y lo que necesitamos es que al final la cadena sea positiva. Eh, que sería básicamente lo que necesitamos. Entonces ahí sabemos que la respuesta es solo uno. ¿Mm? Eh, Esto uno lo puede resolver de muchas formas. Yo lo resolví, digamos que de una forma de pronto un poquito no súper ortodoxa, pero que es una forma natural de pensar el problema, que es pensarlo recursivamente. Entonces, yo lo que hago es, voy llevando la cuenta de la respuesta y la cuenta de los paréntesis para cada uno de los paréntesis. Entonces, lo que tengo es esta función recursiva que va leyendo la cadena de los paréntesis. Cada vez que se encuentra uno que abre, le suma uno. Cada vez que se encuentra uno que cierra, le resta uno. Y si al restarle uno me voy a un número negativo, entonces simplemente avanzo con la cuenta, como reiniciando la cuenta y moviendo en uno la respuesta. Le sumo uno a la respuesta. Entonces eso inicia de nuevo desde cero, sí. Porque es como no contar el paréntesis en el que tenía como la cuenta, lo que es este de acá. Entonces, como la cuenta me está dando negativo y solamente le estoy restando uno, sé que estoy empezando desde cero. Eso es lo único que puede pasar. Y entonces empiezo como si no hubiera contado ese paréntesis y es como si lo estuviera poniendo, es como si lo estuviera poniendo al final. Eh, Y ya, eso es todo, simplemente ir sumándolos. Esta forma de hacerlo recursivo, pues simplemente cuando acabo de recorrer todo, tengo la respuesta ahí en la variable que voy poniendo dentro de eh, dentro de la respuesta y listo. Que esto es más o menos lo mismo que escribir un ciclo. Digamos que yo podría
escribir en vez de la función recursiva el ciclo que va pasando por todas las posiciones y la única diferencia es que en este if debería no contar, sumarle uno a la variable y moverme hacia el siguiente. Pero es básicamente la misma idea, pero solamente para ver que uno también puede hacer las cosas recursivas en estos problemas. Aquí lo importante es hacer bien la recursión, que esta es la estructura de la recursión, como que asegurarse que uno no está pasando en Python o en Java, y que el último llamado de cada una de las ramas es o el retorno final o el llamado recursivo. Entonces yo voy llevando la respuesta dentro de los parámetros de la función. Eso es lo que toca hacer. Em, listo. Cuarto problema. Entonces, el cuarto problema lo que nos decía es que nos están dando un conjunto de palabras donde todas las palabras tienen el mismo tamaño y a partir de esas palabras tenemos que construir el palíndromo más largo que podamos construir. ¿Mm? Entonces, y lo que tenemos que responder es la longitud y el palíndromo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Entonces, digamos que estas son todas las palabras que nos están dando, todas tienen que tener la misma longitud, entonces la palabra uno que tiene longitud m, la palabra 2 con longitud m, y así hasta la palabra k que tiene longitud m. Si esa palabra que estamos construyendo es palíndromo, quiere decir que el primer elemento tiene que ser igual al último elemento, el segundo al penúltimo y así sucesivamente. Y si hacemos eso con los palíndromos, generalmente uno siempre tiene dos casos. ¿Qué pasa cuando la palabra tiene longitud par y qué pasa cuando la palabra tiene longitud impar? Entonces, si la palabra tiene longitud par, que aquí la longitud de la palabra depende de la cantidad de palabras que estoy poniendo. Entonces, si estoy poniendo una cantidad par de palabras, eh, pues la palabra final va a tener longitud par. Entonces, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que verificar que el primero cuadre con el otro. Y el otro caso es que la palabra tenga longitud impar. Y si la palabra tiene longitud impar, quiere decir que estoy usando una cantidad impar de palabras y eso quiere decir que tenemos que ir cuadrando los palíndromos como el primero con el último, así sucesivamente, hasta la palabra de la mitad. Y la palabra de la mitad, para que todo sea palíndromo, tiene que ser palíndromo. Y eso es realmente todo lo que toca pensar en este algoritmo. Toca darse cuenta de esto y darse cuenta que si tengo un palíndromo dentro de mi conjunto de palabras que me están dando, esa palabra tiene que ir en la mitad. Y si no, simplemente construirlas y para cada una de las palabras buscar dentro de todas las otras palabras, pues cuál es como el reverso de esa palabra, como cuál es el palíndromo equivalente. Entonces, si esas existen, las puedo usar y si no existen, pues no las puedo usar. Sí. Una pregunta, en ese tipo de problemas computacionalmente, ¿qué es menos costoso? Como, o sea, hacer como reverse de la palabra y comparar igualdades o irlas comparando como uno porque no tiene igual. Es igual. ¿Sí? Sí. Sí. Aquí la clave de este problema, digamos que uno lo puede hacer como a las malas y alcanza a pasar, pero la clave de este problema no, nada, mentiras, hacerlo a las malas es suficiente. Eh, entonces, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer. Entonces, si esta es nuestra lista de las palabras, que es uno de los ejemplos del problema, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si hay palabras palíndromas, esos son mis candidatos a que sean el centro de la palabra, entonces debería ponerlos desde el centro. Y después para cada una de las palabras tengo que ver cómo las puedo poner. Entonces tengo que ver si OX, que está en azul, es el inverso de XO, que eso es simplemente pues hacer eso, reversarlas y compararlas. Y entonces si están, las puedo poner. Y eso pues debería hacerlo con cada una de las palíndromas, pero realmente no importa con que encuentre un palíndromo, una de las palabras que ya son palíndromas y la ponga ahí, pues me va a dar
Lo mismo para todas las palabras, porque cada una de las palabras tiene la misma longitud. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es maximizar la cantidad. Y si uso una, no puedo usar la otra, porque entonces quedaría en un caso en el que son pares. O sea, si uso las dos palíndromas, entonces estaría usando una cantidad par de palabras. Y como cada una de esas cadenas son palíndromas, para que la concatenación de ellos sea palíndromas, tienen que ser la misma palabra. Y eso no se puede. Entonces solamente puedo usar máximo uno de los palíndromos. Y de resto, sí comparar todas las otras palabras. No, o sea, no hay dos como palabras pequeñas iguales porque el problema lo trabaja. Pues, sí, es una de las restricciones. Entonces yo no, en la lista de palabras que me están dando, no puede haber palabras repetidas. Eh, Listo, y entonces pues realmente en este problema yo las podría organizar, digamos que en este ejemplo yo podría organizar las palabras como quisiera y usar cualquiera de los palíndromos, como en cualquier orden me da exactamente lo mismo porque estoy utilizando el máximo de palabras que puedo utilizar, que es 3, que me daría una palabra total de longitud 6 que sería alguna de esas dos. En el ejemplo está, creo que la de abajo. Pero pues, por ejemplo, si invierto el orden de la palabra naranja y del azul, sigue siendo palíndromo, realmente no importa. Pero entonces, eso es lo que toca. Eso es lo que toca hacer en este problema, que esta es la clave de lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que voy haciendo es, leo cada una de las palabras, las guardo y después para cada una de esas palabras las voy invirtiendo. Entonces aquí simplemente tengo todas las palabras guardadas, cojo cada una de las palabras, las invierto y miro a ver si mm, como invertir la palabra es igual a la palabra original. Si ese es el caso, quiere decir que estoy en un palíndromo y entonces ese es el palíndromo que voy a usar en la mitad. Entonces la cantidad de palabras que voy a usar va a ser una cantidad impar. Y si no, lo que hago es buscar la palabra dentro del diccionario que ya está, la palabra que invertí. Porque yo estoy metiendo es cada una de las palabras que me están dando directamente. Entonces, si la invierto y la encuentro dentro del diccionario, quiere decir que esas son las palabras que puedo poner alrededor de mi palíndromo, que puedo poner juntas, pues porque ya van a ser palíndromas como el reverso, no, la palabra original y la palabra que acabo de encontrar volteada. Entonces, esas son las que puedo poner em, dentro de mi solución, que sería básicamente hacer eso. Entonces pongo una palabra a la izquierda y el reverso de esa palabra a la derecha, sacando ambas palabras del diccionario, porque solamente las puedo utilizar una vez. Y ya, es eso. Entonces, al final voy a tener en mi respuesta la longitud total y puedo tenerla, y pues es lo que tengo que imprimir, que sería pegar la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, si tengo un palíndromo en la mitad, la parte izquierda la mitad y la parte derecha. Si no tengo el palíndromo en la mitad, la parte izquierda y la parte derecha. Y simplemente sumo la longitud de eso, que es lo que estamos haciendo acá, al final y listo. Ahí en C++ no se puede definir una string como un diccionario. O sea, eso es lo que está haciendo ahí arriba. No, aquí lo que está haciendo es un conjunto de strings. Entonces está guardando todas las palabras en un conjunto, porque dentro de los conjuntos buscar y borrar es rápido, que son las operaciones que tenemos que hacer acá. Aquí estamos buscando dentro de eso y borrando. Pero digamos que sería lo mismo que ponerlos dentro de, o sea, como en un diccionario de verdad. ¿No? Pero sí, ahí lo que está haciendo es un conjunto que se llama diccionario, donde voy a tener solo strings. ¿Claro ese? Listo. Y el último problema que a mí me costó entender el enunciado, estaba raro, pero después lo que tocaba hacer no era tan difícil. Entonces, lo que dice este problema es que tenemos dos jugadores en un juego de palabras y cada uno de los jugadores sabe un conjunto de palabras.
y los jugadores van a empezar a decir palabras en orden, como primero uno, después el otro y así, y pierde el jugador que ya no puede decir ninguna palabra. ¿Mm? Con solamente hay una condición y es que los jugadores no pueden repetir palabras. ¿Mm? Y lo que nos están preguntando es si, o sea, si un jugador dice una palabra, el otro jugador ya no la puede decir. Entonces, y lo que nos están preguntando es si el primer jugador gana o no, puede ganar el juego. ¿Mm? Entonces, digamos que de entrada, si el primer jugador sabe más palabras que el segundo jugador, gana. ¿Mm? Pero eso depende de las palabras que sepan en común. ¿Mm? Y entonces aquí hay como dos casos. Entonces, si yo tengo una cantidad impar de palabras que saben en común, el primer jugador siempre va a ganar. ¿Mm? Entonces, yo lo que Ah, porque tengo, el primero empieza. porque el primero empieza. ¿Mm? Entonces, los jugadores están jugando de forma óptima. ¿Mm? Entonces, yo abro el conjunto de las palabras que saben en común, el primer jugador dice esa palabra y el segundo jugador pues ya no la puede decir, o digamos que tengo dos n-1 palabras, entonces puede escoger otra de las que están en común, pero al final va a llegar a este caso donde solo queda una palabra que solamente la puede decir el primer jugador, entonces al segundo jugador le toca empezar a utilizar sus palabras. Entonces, mientras el primer jugador sepa mayor o igual palabras que el segundo jugador, de las que no son comunes, va a ganar. ¿A qué se refiere jugar de manera Que hacen la mejor jugada que pueden hacer. Y la mejor jugada siempre es tratar de utilizar una palabra que también se sabe el otro. Entonces, básicamente, yo tengo tres conjuntos de palabras. El conjunto de palabras del primer jugador, el del segundo jugador y el conjunto de palabras que saben en común. ¿Mm? Y siempre debería acabarme las que saben en común primero. que en realidad se podría tomar como lente, o sea, se podría como coger la intersección entre las palabras de los dos, eliminar esa intersección y el mayor que la que tenga mayor número de palabras entre los dos. Sí, sí, pues depende. Entonces sí, tengo una cantidad, un par de palabras en común y el primer jugador sabe mayor o igual palabras que el segundo jugador, gana el primer jugador. Si tengo una cantidad par de palabras en común, entonces simplemente puse otra palabra para detenerlas. Entonces, y el primer jugador sabe menor o igual palabras que el segundo jugador, entonces pierde. Simplemente por el orden en el que está. Porque este caso es igual que el primer caso quitándonos la palabra. Entonces, el primer jugador dice esta palabra y ahora estamos en el primer caso, donde está empezando es el segundo jugador. Entonces ahí toca ver como cuál tiene menor o igual, pero es simplemente revisar eso. Y pues tener ese conjunto de palabras de cosas en común. Entonces esto esta es la solución donde lo que es importante es el conjunto de palabras en común. Entonces yo voy leyendo todas las palabras, pongo las palabras que están en común dentro del conjunto, que esto sería lo mismo que hacer la intersección de las dos palabras. Eh, y lo que hago es comparar los tamaños de cada uno de los conjuntos. ¿No? Entonces si la cantidad de palabras en común es par, eh, entonces miro a ver quién tiene más palabras, si el primer jugador, el segundo jugador, si el primer jugador tiene mayor o igual palabras, es el que gana, y si es una cantidad impar, entonces miro que el primer jugador tenga mayor estricto, que conozca mayor estricto, más palabras que el segundo jugador, y en ese caso ganaría, en cualquier otro caso no ganaría. Siempre es mejor definir todos los intereses sí, con un bloque. Digamos que por sanidad, sí. Porque realmente en la definición da lo mismo, pues es que como definidos como long, long, como o int da lo mismo, porque igual uso las mismas operaciones,
Y definirlos en long long lo que hace es que me da pues más espacio dentro de los enteros, que lo que evita es que vaya a haber problemas de overflow cuando hago las operaciones. Entonces digamos que en general es mejor hacerlo. Es obligatorio hacerlo cuando tengo enteros que pueden tener longitud 10 a la 8. Yo no sé si aquí... no, realmente aquí me importa. Este es uno de los casos donde me importa porque em, máximo tengo cosas de tamaño 10 a la 3, pero si tengo enteros que tienen tamaño 10 a la 8 y los tengo que operar, obligatorio hacerlo en long run. Porque digamos que si los estoy dividiendo, los estoy restando, no hay problema, pero en el momento en el que haga alguna suma o alguna multiplicación, es casi seguro que voy a tener un problema de overflow. Entonces, pues el número sigue siendo un número entero, pero ya me está dando un resultado que no es. Entonces, sí, en general para C++, si uno se acostumbra a escribirlos todos como long long, eh, puede hacerlo. Porque en general, pues, o está ocupando más memoria, pero no tiene suficiente memoria, generalmente. El equivalente de un ejemplo en más sería como una lista. No, Bueno, no tiene. Python debería tener conjuntos, sí. Pero no se puede repetirlo. Sí, claro, eso es lo importante de los conjuntos. Sí, sí, tiene que tenerlos porque es eso, porque es una propiedad independiente que tienen los conjuntos a todas las otras estructuras y es no poder repetir los elementos. Porque uno en los diccionarios y en las listas sí los puede repetir. Sí, Y los todo el mundo tiene. conjuntos, pues sé que en Python son como la estructura menos óptima, sí, también. Depende de lo que quiera hacer. De hecho, en C son óptimos. En este problema y en el anterior, entonces aquí si uno no usa un conjunto acá, o sea, la complejidad de este problema creo que es log de n más m o algo así, realmente no me acuerdo, pero es simplemente por la complejidad de hacer estas operaciones dentro del conjunto. Si los uso como si fueran listas, entonces la complejidad sube. No es problemático, sigue pasando, pero la complejidad sube seguro. Entonces depende de las operaciones que quiera hacer. Em, sí, la verdad no estoy seguro de cómo están implementados en Python con su optimalidad. Mm, sí, no, me tocaría hacer pruebas. No puedo decir nada al respecto ahorita. Pero así es como funciona. Y listo, esos eran los problemas de esta semana.